¿Va a grabar? Sí, ya están grabando, me indican ahí. Bien. Vamos a ver un poquito entre Juan y Lucas. Vamos a estar hoy. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que nosotros ya las hemos pasado, las hemos visto, pero algunos los vamos a recordar y a otros vamos a dar algunos puntos de vista que quizás nunca lo consultamos. Acuérdense, aprendemos la palabra de Dios, la misma que siempre leemos, que estamos ahí, pero hay ciertas cosas que no consultamos o que no preguntamos o a veces no las asociamos. Y a veces son palabras que a nosotros mismos usamos, aún algunas van a ver como en tono de burla le hemos usado, pero no hemos interpretado bien lo que dice la palabra, ni tampoco nos hemos fijado cómo es que el interlocutor, en este caso que yo estoy hablando del samaritano, de Jesucristo, ¿cómo es que lo dice? Entonces nosotros creemos, claro, cuando bíblicamente leemos, decimos que un samaritano, vamos a leer nosotros, pensamos que habla de alguien de Samaria. Pero cuando nosotros utilizamos la palabra samaritano fuera del contexto bíblico, lo hacemos o para bien o para burlarnos, ¿no? O para bien decir qué buen samaritano, ¿no? Ya está, ya salió el samaritano. Y no sabemos que en realidad qué es lo que estamos diciendo. Porque nosotros cuando decimos eso fuera del contexto bíblico no estamos diciendo lo que dijo el Señor Jesús, ¿no? Entonces, esas cosas que vamos a pasar y vamos a ver que son sencillas, pero por si alguien le pregunta, y vuelvo a decirle, yo van a ver que siempre hago énfasis a quién le contesta nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque generalmente cuando le contesta el Señor Jesús a alguno de sus interlocutores, muy pocas veces el Señor le habla a alguien que no sabe, ¿sí? Cuando Él enseña al pueblo, a sus discípulos, están atentos. Y a no ser que como Pedro, que mete la pata cada 5 minutos y el Señor le enseña, cada vez que le responde a alguien que se lo quiere decir de una manera con sabiduría humana, es una pregunta capciosa, por eso el Señor la respuesta que le da es una respuesta cortante, tajante, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene con doble sentido. Y muchas veces uno de los errores que tenemos nosotros es tomar como doctrina eso. Entonces ahí cuando nosotros por ahí, si no interpretamos bien y no conocemos bien el contexto, caemos en un error porque el Señor no está enseñando doctrina, sino le está enseñando cómo obviamente ellos lo quieren hacer caer y Él le responde como es la verdad absoluta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos aprender doctrina sin saber el contexto, lo mejor es leer los escritos de Pablo, porque él fue el maestro a los gentiles, el apóstol a los gentiles, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver, porque si después te conoce todo el contexto, obviamente que cuando habla Jesús va a decir esa palabra de verdad, y sí, en el contexto general es totalmente la verdad. A ver, cuando le responde a ciertas personas que le preguntan sobre casamiento, le está respondiendo a personas que sabían ya cómo venía el tema del casamiento y por qué se le otorgaba carta de divorcio. No le estaba hablando a alguien que era un gentil y que no sabía, que era un pagano y que debía de ser enseñado primero. No era así. Por eso cuando usted quiere saber bien cómo es el tema del casamiento, se va a 1 Corintios capítulo 7, versículo 7 en adelante, y ahí sí va a averiguar todo, ¿sí? Ahora, cuando usted ya aprende todo el contexto bíblico, sí, obviamente lo va a poder tomar porque se va a dar cuenta a quién le está respondiendo, ¿sí? Acuérdense, estamos en Adiseda, pero estamos en Cairo, Centro de Formación Pentecostal, y estamos aprendiendo a Jesucristo en los Evangelios. Vamos por la lección número 8, y vamos a tratar hoy el periodo del ministerio en Judea, 4 meses. Y estos 4 meses hizo cosas abundantes y cosas conocidas, ¿sí? Vamos a empezar como Jesús va a la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? Vamos a empezar en San Juan capítulo 7, versículo 1 al 10, para que usted lo busque, mientras hablamos un poquito y mientras vamos a orar. Y acá es bueno ver algo, es bueno ver el contexto. Vuelvo a decirlo, usted leyó la Biblia, ahora cuando vuelva a leerla, léala pero estudiando todo el contexto y la parte histórica. Eso va a enriquecer, obviamente, el conocimiento cultural que había y el conocimiento de lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Cuando Jesús hablaba, siempre había un contexto cultural, hasta un contexto económico también, y hasta podría decir también, las palabras que decía el Señor sorteaban todo lo que el mundo conocía.
Por eso es que mucho no le gustaban las palabras que decía Cristo, no porque eran malas. Si usted se pone a pensar, el Señor Jesús jamás insultó. Entonces, ¿por qué le causaba tanto mal a las personas si jamás insultó? O sea, nunca va a encontrar un insulto de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué era que le causaba tanto daño a las personas que hasta querían matarla? Acuérdense que estamos en el segundo año cuando crecían las ganas de matar, de prender a Jesús, ¿sí? Si bien él siempre va anunciando, mire que es necesario de que yo sea prendido por los principales, sea azotado, sea despreciado, y siempre le dice, pero al tercer día volveré. Pero iba creciendo el odio hacia Jesucristo. Ahora, lo inentendible es por qué ese odio. Y ese odio viene, ¿por qué? Porque las palabras que él decía vienen acompañadas de una carga espiritual en el cual viene con acusaciones hacia el hombre, pero no acusaciones para que el hombre diga, me está acusando de una manera como lo podríamos hacer nosotros para degradar, sino esa acusación venía simplemente para llamar al arrepentimiento. O sea, no había, ¿no?, un porqué. Pero acuérdese en esto, esa misma clase de espíritu, las personas que no tienen a Cristo, son las que persiguen hoy. Y es una palabra muy sencilla porque dice que el mundo está bajo el maligno. Entonces, es de ahí en cuando nosotros hablemos la misma verdad, para nosotros va a parecer algo común, hermanos queridos, ¿sí? O sea, el hecho de que yo diga, voy a tener que anunciar el arrepentimiento, a mí no me causa nada. Pero acuérdense que la persona a la cual usted le esté hablando de arrepentimiento, el primer hecho, la primera confrontación, no va a ser buena en el espíritu, en el alma de esa persona. De hecho, la persona que no tiene a Cristo es almática, ¿sí? Le sobrepasó el alma al espíritu y no recibe del Espíritu Santo. Por eso cuando usted va con la palabra de verdad, que usted se ordenó, que usted se arrepintió, que usted lloró, pidió perdón, entonces ahora su espíritu recibe las órdenes del Espíritu Santo y por eso usted puede ser obviamente espiritual. Su alma está sujeta a lo que dice su espíritu y su espíritu al Espíritu Santo, pero la otra persona no. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque nosotros estudiamos las palabras que dice nuestro Señor Jesucristo y vemos el contexto de lo que causó en las otras personas. Y más para sorpresa de nosotros, lo que causó en las personas que deberían de estar preparadas y no lo estaban. Parecería todo al revés, ¿no? Las personas que deberían estar preparadas para que esas palabras trajesen consuelo o trajeran el compungir del corazón y decir, Señor, tenés razón, por fin hemos encontrado a alguien que dijo lo que nos pasa en nuestra situación, por fin ahora podemos ser libres. No pasaba, al contrario, se enojaban. Y las personas que no lo conocían y que quizás no tenían esa expectativa o conocimiento, cuando recibían la palabra se arrepentían. ¿Sí? Va a haber una parte que va a decir, los ciegos, sus ojos fueron abiertos, y los que veían, a propósito, los cerraron. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber y empezar a estudiar ahora en el contexto de la Biblia. ¿Sí? Hemos leído 2, 3 veces, 4, pero empezamos a mirar ahora el contexto histórico y empezamos a ver por qué las personas se ponían así de esa manera. ¿Vamos a orar, mis hermanos queridos? ¿Sí? Vamos a orar. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, papá. Te damos gloria, honra y alabanza, Señor, porque tú has inundado nuestras vidas y nuestros corazones con tu amor, Señor. Porque estamos aprendiendo a amarte, Señor. Porque estamos aprendiendo a mirar, Señor, Padre de la gloria, como tú quieres que miremos para que podamos ser eficaces, Señor, en la anunciación del Evangelio de Jesucristo. Espíritu Santo, gracias, Señor, por tenernos tanta paciencia, por hablar con nosotros de muchas maneras, Señor, a través de Jesucristo nuestro Señor. Gracias por tu palabra, este ancla, Señor, para nuestra alma, esta hermosa antorcha, Señor, que nunca se acaba, que no se apaga, Señor. Gracias porque tu promesa, Señor, se hacen viva y eficaz, Señor, en nosotros, Padre, y en las almas que todavía, Señor, no han venido a ti. Gracias, papá, porque hoy, Padre, has
Señor, en nuestros corazones, el recordarnos que tú eres, papá, aquel que no apaga el pábilo que humea, aquel que no apaga el humito en la mecha, Señor, aquel que no viene, Señor Padre, a poner el dedo mojado sobre la vela, sobre la mecha, sino aquel que viene a soplar, Señor, de una manera tan especial y amorosa para que el fuego vuelva, Señor Padre de la gloria, a resplandecer en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque vamos comprendiendo este hermoso camino, Señor Padre Celestial, hasta que tú vengas a buscarnos. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gloria, honra y alabanza. Te pedimos que tú refuerces las armaduras celestiales, las cuales, Señor, fueron puestas desde temprano sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque aunque quizás nosotros no lo hemos hecho, Señor, hermanos de nosotros han estado orando para que esas armaduras estén sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por todos los que reprenden todo lo malo de nuestras vidas y por los que nos llenan de tu misericordia a través de bendecirnos, Señor, todos los días. Gracias por aquellos que no conocemos, Señor, y levantan pendón, levantan oración por nuestras vidas, Señor, para que aún sin conocernos podamos estar vivos, Señor, delante de tu presencia. En el nombre de Jesucristo, atamos, sujetamos y reprendemos a Satanás el diablo y le ordenamos que salga fuera de estos lugares, fuera de los contornos en el nombre de Jesucristo. Le recordamos a Satanás que Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Por eso le ordenamos que retroceda, que enmudezca en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. A toda hueste, potestad, principado, gobernante de las tinieblas, atamos, sujetamos y le ordenamos, salgan fuera de estos lugares, suelten las mentes, suelten las vidas, salgan fuera de los lugares donde están los hijos de Dios, salgan fuera de los lugares donde los hijos de Dios están administrando su palabra, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Papá, te pedimos por nuestros hermanos misioneros, Señor, aquellos que están, Señor, sin dejar de trabajar en todas partes del mundo, Señor, que están acelerando tu venida con la anunciación del Evangelio. Señor, Padre de la gloria, no los dejes, papito lindo, sin consuelo, no lo dejes, Señor, sin ministración, no lo dejes, Señor, sin recursos, Padre, ayúdalos de la manera en que tú siempre has ayudado, aún aquel que se siente solo y cansado, Señor, en los lugares más recónditos de este mundo. Te damos gracias, bendecimos tu palabra, queremos aprender más de ti, Señor. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo, de tu amor, llénanos, Señor, para que podamos entender, papito lindo, cuál es el mensaje que tú todos los días nos brindas. Te damos gracias y comenzamos este estudio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Me fue esta chica? ¿Sí? Gloria a Dios. Lección número 8, periodo del ministerio en Judea. Vamos a leer San Juan capítulo 7, versículo 1 al 10, por favor. San Juan capítulo 7. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron a sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Uno más. 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Gloria a Dios. La fiesta de los tabernáculos. Ustedes saben cuál es, que es la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Es una fiesta en la cual se celebraba en septiembre o en octubre, dice, era una celebración agrícola que duraba 8 días, en los cuales el pueblo construía, habitaba en cabañas hechas de rama. Esencialmente era una acción de gracia.
también era un recordatorio de la peregrinación de la nación por el desierto. O sea, a ver, el contexto en el cual Jesús estaba acá y hablaba de esta fiesta, era una fiesta muy importante. Era una fiesta en la cual todos los judíos que amaban al Dios viviente, en algún momento recordaban cómo habían vivido ellos. Entonces era una fiesta en la cual padres, hijos y abuelos enseñaban cómo habían vivido sus antepasados. Y aquellos que tenían alguna buena posición hacían enramadas o hacían tabernáculos de palmera o de otros árboles en las terrazas y se quedaban ahí esos 8 días. Era una manera de darle las gracias por todo lo que tenían, ¿no? Decir, Dios nos sacó de Egipto, vivimos en cosas hechas de ramas, pero igual Él nos cubrió y hoy podemos tener una casa hermosa, una casa linda, ¿no? De aquel entonces. Entonces esta fiesta es importante porque todos recordaban eso y entonces estaban todos atentos. Imagínense el clima que se ponía en aquel entonces. El clima era festivo, el clima era bueno. El clima era, bueno, vamos todos a juntar hojas de palmera, otras hojas que especifica también esta fiesta, de cómo se hacían y cómo la hacíamos. Y seguramente algún abuelo le explicaba, ¿sí? Cómo se podía hacer también, cómo los iban conformando. No especifica si en esa época llovía o no, pero ya en septiembre en adelante, según Cantar de los Cantares, dice que cesó la lluvia y se escucha el canto de la tórtola. Entonces quiere decir que ya no llovía en ese entonces. Entonces todos podían ver las estrellas. Imagínense que no solamente esta fiesta traía el hecho de estar en una fiesta, sino de poder mirar las estrellas. Y en aquel entonces era muy importante para las personas humildes reconocer las estrellas, ¿sí? Reconocer qué playades, qué constelación había. Los que tenían, ¿cómo es? Los que eran pastores podían reconocer esas constelaciones para saber dónde llevar mejor a apacentar de noche las ovejas. Entonces, cada uno podía saber esas cosas y era la época en la cual podían referirse a ese clima de festividad. No simplemente era vivir en una chocita por 8 días para cumplir, no se iba entendiendo. No solamente era cumplir, sino un clima de festejo, aunque ellos, acuérdense, de que en esa época vivían bajo el dominio de los romanos, ¿sí? Pero aún y todo tenían la libertad de poder tener sus festejos. Entonces era entre medio de toda la opresión, era un momento en el cual podían desenfocarse de toda esa presión de los impuestos, de todas esas cosas, y era una de las festividades más importantes que habían en ese lugar. Y fíjese una cosa, que aún muchos que no vivían en Jerusalén, venían para festejar juntos con todo el pueblo justamente esa fiesta, porque si miramos bien, dice, después de estas cosas, estaba Jesús en Galilea, pero no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos, o sea que él de Galilea se iba hasta Judea. Muchos de que hasta habrán tenido algunos espacios para que otras personas pudiesen venir a Judea a que estas fiestas también se hagan comunión, ¿eh? Y si se hacían comunión, entonces quiere decir que era una fiesta muy importante. Y en esta fiesta tan importante había un detalle muy grande justamente en los hermanos, en los parientes de Jesús. El versículo 5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y fíjese cómo es la maldad de las personas. No solo no creían sus hermanos en Jesús, sino que vieron propicio esa fiesta para poder avergonzarlo. Porque especifica el Espíritu Santo que no creían en Jesucristo. Entonces los hermanos le decían, bueno, pero nadie dice acá, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hacen, manifiéstate al mundo. No era que se lo dijeron como diciéndole, qué bueno, Jesús, vos sos Jesús, y ahora hay una fiesta muy importante donde van a estar todos. Y aún imagínate las enramadas de los principales, porque ellos también deberían hacerlo y daban el ejemplo. O sea, todos los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, toda esa gente que se codeaba día a día con los helénicos, ¿no? Y con los romanos, y que estaban en fiestas importantes, y que tenían muchas pompas, también deberían hacer también sus enramadas.
Si eran enramadas más sofisticadas, hasta con una alfombra, no se pondrían en el piso, pero hacían también esas cosas. Entonces, lo primero que vemos acá es cómo sus hermanos, aún carnales, querían avergonzarlo, cómo querían decirle, si vos querés hacer algo, no te escondas, ahora es la mejor oportunidad que tenés. A ver, si vos sos Jesús realmente, ¿por qué no vas y te das a conocer allá? Nadie le preguntó a él si era el tiempo, nadie le preguntó si dentro de la voluntad del Dios que él hablaba o decía, aunque no le crean, nadie le dijo, a ver, si vos sos Jesús, ¿qué dice tu padre? ¿Tenés que ir a esta fiesta ahora? Él le habría dicho, ¿no? Con todo cariño y amor, no, todavía no es mi tiempo. Fíjese que le responde, no es mi tiempo, pero el suyo sí, le dijo. Todavía no es mi tiempo está determinado por mi Padre, pero el tiempo de ustedes no está determinado por mi Padre. El tiempo de ustedes lo rige el mundo hasta que ustedes se conviertan. Fíjese que aún Jesucristo les decía la receta más rápida para que ellos dependan de Dios. Y aunque no lo aceptaban, decía, mira que no es mi tiempo, pero el suyo está pronto, le dicen. O sea, ustedes no saben cuándo, porque ustedes dependen de quién está acá en el mundo. Pero yo no dependo de quién está acá en el mundo. Yo dependo del que está ¿dónde? En el cielo. Hermano querido, yo quiero que vayamos comprendiendo esto. Jesucristo sabía cuándo iba a estar el tiempo de él. Jesucristo sabía que su muerte iba a ser en la cruz. Porque Dios así lo determinó, Padre, y porque cuando lo envió, él se ofreció. Me encanta esta palabra, me encanta cuando dice que cuando lo envió su Padre, él se ofreció. No es que hubo un, yo te mando, bueno, papá, está bien, te hago caso. Yo te mando, yo quiero ir. Qué bueno es eso. Qué bueno cuando podemos encontrar en nuestro corazón esas cosas. Que cuando Dios nos manda, nosotros queremos ir. Es esa respuesta que él sabe que después él la dice y dice, a mí nadie me quita la vida, sino yo la doy. Mi Padre me ama porque yo doy mi vida, porque yo puedo volver a tomarla. Como diciéndole, nosotros conocemos quiénes somos, sabemos que debemos cumplir una función y esta función no nos degrada, sino al contrario, nos hace mayor porque nosotros sabemos lo que venimos a hacer. Es eso lo que debemos comprender como el principio del cristiano. El cristiano no se degrada, pero sí sabe lo que debe de hacer. Porque se lo manda el Espíritu Santo, porque nos regimos por el Espíritu Santo. ¿A vos te gusta orar a la mañana? A mí me gusta, ¿por qué? Porque yo lo siento, o porque el Padre te lo manda. Me lo mandó una vez, pero ahora yo quiero venir. Qué bueno es esa respuesta que te hacen así. ¿Te gusta evangelizar? ¿Por qué? Porque Dios me lo manda. No, porque también a mí me gusta, porque lo aprendí del Espíritu Santo, porque fue lo que me enseñó, porque ese don tan lindo que me dio. Es esa respuesta. No porque uno me manda porque me hace mal, no porque uno me manda porque me van a matar, no porque uno me manda porque me van a avergonzar, no porque uno me manda porque los otros están esperando el cual sea avergonzado Dios a través de mi vida, sino porque yo lo hago porque me gusta, porque Dios me lo dijo, porque el Espíritu Santo que está en mí siempre me dice esas cosas tan buenas y tan lindas. Van aprendiendo cuál es la diferencia de una respuesta a una pregunta capciosa. No es una respuesta dura, sino es la verdad y lo concreto que Dios venía a hacer. Todavía no es mi tiempo, le dijo. Por eso no puedo ir. Ojalá pudiese ir y como le dijo a Pilato, si yo fuera de este mundo vendrían mis sirvientes y no te dejarían entregarme. Pero no es esta la ocasión. No hay una ocasión en la cual nosotros podemos juzgar humanamente cuándo va a ser el tiempo de Dios, sino va a ser cuando nosotros lo sintamos en el corazón. Y eso es lo que le estaba diciendo. En una fiesta tan importante, Jesús puede decir, no es que no voy a ir, sino que no me voy a presentar como ustedes quieren que me presente, sino lo voy a hacer como el Padre quiere que me presente. Ahí va entendiendo entonces. Y Cristo hacía todas estas cosas sabiendo primero lo que el Padre quería, cómo quería que se haga. Y eso es lo que él siempre manifestaba. Dice, ni sus hermanos le creían. Manifiéstate al mundo si quieres darte a conocer. Le desafiaron, dice, como en burla. Cristo no quiso ir con ellos, pero subió después de la mitad de la fiesta secretamente. Mi tiempo aún no ha llegado, dijo. No le prendieron porque no era su tiempo. Entonces, había algo ahí que él debía hacer antes. No es que él era cobarde, no es que se hubiese terminado más rápido, la crucifixión hubiese venido más rápido.
más rápido hubiésemos sido salvos, sino que él tenía un tiempo determinado por su Padre y él aceptó hacer la voluntad de su Padre. Entonces, no podía ir cuando las personas normales querían. Tenía que ir cuando su Padre le indicaba en el tiempo en el cual había. Su visión, hermano querido, es cumplida por el tiempo en el cual puso en cada uno de sus corazones. Nadie puede acelerar su visión ni atrasarla. Usted lo puede hacer humanamente, pero nos damos cuenta de que cuánto costo nos trajo a nosotros querer acelerar algo de Dios humanamente. No hemos caído, nos tuvimos que levantar, no han tenido que coser de nuevo, no han tenido que remendar, poner otra vez de nuevo las partes que se nos cayeron. Y cuando esperamos que es el tiempo de Dios, entonces vimos que todo iba como sobre el río. No había ningún problema, nadie puso tropiezo, nadie iba ni decía cosas que no correspondían. Y eso es lo que Cristo comprendía muy bien desde antemano. Por eso él decía, todavía no es mi tiempo. Aunque el otro quizá lo hubiesen tratado de un montón de cosas. Él estaba seguro de lo que Dios le había mandado a hacer, de lo que su padre le había dicho. Hay algo que dice, reacciones de los judíos, dice, acerca de Jesús. Dice, es bueno. Fíjese que estaban todos juntos ahí. Engaña al pueblo. Fíjese, es bueno. Versículo 12, si usted quiere verlo, mire. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues uno decía, es bueno, pero otro decía, no, sino que engaña al pueblo. Como, dice, ¿cómo sabe este de la letra sin haber estudiado? Demonios tiene. ¿Quién procura matarte? ¿No es este a quien buscan para matarle? Dice. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Multitudes creyeron en él por las señales. Verdaderamente este es el profeta, este es el Cristo. El Cristo no vendrá de Galilea, sino de Belén. Mucha disensión había entre la gente a causa de él, versículo 43. ¿Qué quiero decirle a esto? Mire las cosas que se suscitaban alrededor de Jesucristo. Fíjese que cuando él hablaba, cuando estaba su presencia, había personas que estaban en el mismo momento, a la misma línea de tiempo y que pensaban distinto. Había personas en el cual se fascinaban porque se daban cuenta de que era el hijo del carpintero, pero veían que hablaba con autoridad y les gustaba. Pero había otros que decían, no, si nosotros lo conocemos. Y el mismo que estaba al lado decía, pero si este no estudió. Ahora el que estaba al lado de él o el que lo escuchaba decía, qué bien que hace las cosas este hombre. Y el otro decía, no, engaña al pueblo. Y esto es lo que yo quiero que entendamos, hermanos queridos. Cuando usted lleva la presencia de Dios a algún lado, no espere que todos lo acepten exactamente de la misma manera. Su mensaje en su corazón es poderosísimo, pero acuérdense que la reacción en las otras personas no es de la misma manera. Jesucristo hablaba una verdad que venía del cielo. Él había visto lo que hacía el Padre y él lo hacía. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. ¿Qué les causaba tanto dolor a las personas? ¿Por qué algunos decían, está bien este hombre, es correcto lo que habla, está bueno lo que hace, y está bien los milagros, es más, nos traen beneficio? ¿Y por qué las otras personas decían, no, es un engañador, este no es de verdad, mentira si lo conocemos, este no puede venir del cielo? ¿Por qué causaba esta reacción el Señor Jesús? ¿Usted cree que en este tiempo, cuando usted habla de Dios, causa la misma reacción? ¿Cree usted que en este tiempo las personas piensan exactamente lo mismo de usted? Algunos que dicen, qué bien que está este hombre, cuánto habrá estudiado, ¿no?, para poder hablar así. Y otros que dicen, no, si simplemente es un engañador, vaya a saber, algo de malo se debe traer detrás de él, ¿no? O algunos dicen, oh, debe de esto, que después te piden, como siempre. Simple nos mueve la plata esas personas, otra cosa no lo mueven. Milagro, ¿qué milagro va a ser? Si yo no trabajo, no como, ¿no? O algunos dicen, si yo no voy al médico, ¿sabe qué? Y empiezan así, ¿te acordás de fulana? ¿Te acordás que dijo que Dios la sanó y después se murió a los 3 días? Siempre esas cosas están, hermanos queridos, porque es una lucha entre lo espiritual y lo carnal.
Y cuando Jesús la fue pasando, es para que nosotros venzamos en él, porque más adelante vamos a ver por qué los discípulos vencían y se ponían muy contentos. Vamos a ver ahora, Jesús enseñó en esta ocasión, dice, el mundo les aborrece, le aborrece a él, porque él testifica que sus obras eran malas. Versículo 7, por favor. 7. Sí. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Razón de por qué entonces había gente que no lo quería, porque lo acusaba de hacer lo malo. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Lo primero que va a sentir las personas cuando usted dice algo de parte de Dios es que se siente mal si sus obras son malas. Cuando usted anuncia el Evangelio anuncia las cosas buenas. Entonces el que hace las cosas malas no lo va a querer, hermano querido. Compréndame usted. Es muy bueno de que nosotros podamos ir ante las autoridades y peticionar. Pero acuérdense que si no oramos ante las autoridades en las cuales nosotros vamos a peticionar, están bajo el maligno y la mayoría de sus obras son malas. Usted no va a poder ir a decirle, pero qué mal yo le hago si voy y le pido en el cual pueda predicar el evangelio en la plaza. Pero como las obras de él son malas, lo primero que viene a su mente, a su corazón es egoísmo, es envidia. No va a querer por decir, ¿por qué lo va a hacer este que no lo conozco? Y quizás hasta le den un loa y no a mí que vengo gobernando hace 5 años y sacrificando mi vida y mi familia. Las personas no entienden estas cosas y por eso es que usted la primera reacción que va a tener casi siempre, a no ser que se encuentre con otro hijo de Dios, no va a ser la mejor. Por eso es que vuelvo a decirle, hermano, que Dios está indicando la mejor receta para estos tiempos, es la oración. Es la única manera en la cual nosotros podemos hacer que los dientes de los perros no se muestren más, ¿sí? ¿Se acuerda que le dije yo que me extrañé que un gato muestre los dientes? Porque no son ellos los que son agresivos, pero es lo que está en ellos lo que lo hace agresivo. Y si usted quiere que ese galgo no le muestre los dientes, va a tener que orar antes y encomendarse al Señor, y el Señor le va a dar permiso. Y así pasa con los seres humanos, así pasan con el mundo que está bajo el maligno. Por eso es que nosotros debemos ser más sabios e inteligente como es el Señor. Entonces, no nos asustemos, hermanos queridos. Empleemos lo mejor que nos da el Señor. Y si el Señor en esta época está diciendo, únanse en oración, cúbranse en oración, para que no tengan la misma reacción. No importa si alguno lo va a querer perseguir, pero no va a dar con su vida, porque yo estoy en el caso. Su doctrina no era del mismo, sino de su padre. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá que su doctrina es de Dios. ¿Vio lo que le digo? Si usted se encuentra con un hijo de Dios, sí lo va a comprender enseguida. Sí va a saber de qué está hablando y obviamente que le va a decir, tenés razón. Y aunque quizás le diga que no después, pero le va a dar la razón. Él buscaba glorificar al que lo envió. No juzguen por las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Él conocía al Padre porque procedía de él y por él fue enviado. Dice. Predijo otra vez su muerte. Anunció el futuro derramamiento del Espíritu Santo sobre los que creían en él. ¿Se acuerda usted, no? 37 al 39. El que tenga sed, venga y beba. Qué lindo, ¿no? Me encanta porque esa oferta nunca se cerró. Porque esa oferta que el Señor hizo acá en este día siempre está abierta. El que tenga sed, venga y beba. Ahora la cuestión es, ¿quién es capaz de reconocer que tiene sed? Sabe que muchas veces nosotros hemos mirado, y perdónenme, hermano querido, si alguno puede creer que entramos en un juicio, pero hemos mirado mal a muchos hermanos pequeños, por así decirlo, que están pero sobremanera enamorados de Dios y que están siempre queriendo más del Señor. Y hasta a veces lo hemos mirado como hasta un poco molestos, ¿no? Pero en realidad eso es lo que todos deberíamos tener. Acá no hay un juicio de valores donde todos estamos llenos hasta decir estamos saciados, no. Todos necesitamos de Él cada día.
Y cuando encuentre un hermano efusivo en decir, yo necesito de Dios, quiero más de Él, no sé cómo hacer para buscar, no me alcanzan las 24 horas, tratémonos de llenarnos de Él. ¿Sí? Si pasamos ese tiempo, volvamos a ese tiempo. No se avergüence, ríase con Él, gócese con Él, porque esa es la oferta que sigue en pie del Señor para nuestras vidas. El que tiene sed, venga y beba. Qué bueno que es, hermano querido, encontrar a hermanos así, sed del Espíritu Santo. ¿Sabe? A mí me quedó grabado un testimonio. ¿Se acuerda de ese hermano que cantaba muy bonito, que falleció de cáncer? Melgar, Julio Melgar, creo que, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan ustedes? En uno de esos reportajes pude verlo con otros hermanos así, bastante crecidos en la alabanza y en la adoración, y todos decían lo mismo de él, que él muchas veces pasaba por la casa de cada uno de ellos y le decía, vamos a adorar, y le decían, póngale en la casa de Juan Santucci. No, decía, pero yo estoy enojado con Juan Santucci, yo también. Decía, pero a mí no me importa si estás enojado. Yo te dije, si querés, vamos y adoremos en la casa de él. Capaz que adorando te reconcilias con el hermano. Y digo, ¿cuánto más hacen falta de eso, no? ¿Cuánto más? Que no, pero vos estás enojado con Daniel. No importa si estás enojado con Daniel. Vamos a la casa, Daniel, vamos con la polenta y el queso. A lo mejor por ahí te reconciliás por eso. Y ese es el espíritu del Señor, y eso es lo que Él siempre quería hacer, que nosotros seamos llenos de eso. Siempre hay alguien, entre 4 o 5 siempre va a haber disensiones, pero siempre que haya 2 o 3 que tengan ganas que esas disensiones no estén. Y es así como Dios está buscando en esta unidad del espíritu y en esta unidad del amor en la iglesia, que todos tenemos que ser parte de ese reino. No importa si viene, pero doña Clarita dijo que vayamos. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Algo le habrá puesto Clara que nosotros vayamos a ese lugar. Y eso es lo bueno, en tratar de esforzarse en hacerlo. Yo sé que si cuando es de Dios, Dios hace las cosas. Pero Dios le agrada mucho cuando nos esforzamos a hacer las cosas que nuestros hermanos le puso en el corazón. Y eso es lo que debemos hacer, hermano querido, porque si nos dejamos opacar de nuevo, otra vez entramos en esa apatía espiritual de decir no podemos contra el mundo. No, no es que no podemos contra el mundo, debemos unirnos porque el que está en nosotros venció al mundo. Y es eso lo que debemos hacer. No podemos de a uno, pero fijémonos qué receta le dio el Señor a tantos hermanos que tenemos. ¿Cómo hacerlo? Hay pocos hermanos, mire. Permítame el mate. Pocos hermanos que han aprovechado, usted conoce dónde vivimos nosotros, ¿no? La costa atlántica, en Mar de Ajó. Hay pocos hermanos que han aprovechado para hacer obra de títeres, para evangelizar. Ahora dígame, ¿por qué no se le ocurre a nadie hacer una obra de títeres para evangelizar? Ahora, como yo le digo esto, en su barrio, ¿cuántas cosas se pueden hacer? Por ahí le prohíben en juntarse con un montón de personas y hacer un culto como nosotros conocemos. Pero ¿cuántos salieron, hicieron folletos que llamen la atención sobre frases de Cristo Jesús? ¿Cuántos empezaron a decir, hermanos queridos, hay alguien que tiene una impresora? ¿Podemos hacer corazones distintos? ¿Qué está de moda? ¿Qué podemos usar para decirle a las personas que pueden seguir confiando en este Dios? ¿Qué hacemos? Y no vamos de a uno, aunque sea uno queda en la esquina y 2 pueden ir para no sentirse solo, para que no nos digan nada. Dios tiene que marcarnos, vuelvo a decir, si estamos en oración, si estamos en búsqueda, si decimos que estamos dentro de la voluntad de Dios, Dios tiene que hablarle a alguien de nosotros. Y no estoy esperando que me hable a mí o a cualquiera de ustedes. Y Dios tiene que marcar justamente cómo hemos de seguir. Porque es un Dios que se agrada en la acción de sus hijos. Es un Dios que se agrada justamente en esto. Él nos advirtió de todo. Miren que lo van a perseguir. Me persiguieron a mí, dice él, ¿cómo no lo van a perseguir a ustedes? Miren que el que quiere vivir piadosamente Cristo sufrirá persecuciones. Les digo, de esa en la Biblia hay un montón. Pero también está, dice que él venció al mundo. También está, así estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Pero dice, nadie os hará daño. Tengo aún mucho pueblo, confía, nadie te hará daño. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Le hablaba a Pablo, le hablaba a Pedro. ¿Y por qué no te puede hablar a vos? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el gozo? Yo creo que cada uno de nosotros puede oír, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema nosotros que no podemos sentir esa voz
tan linda y especial del Espíritu Santo diciéndonos cómo avanzamos en esto. Hay un hermano, acá está el hermano David, que nos decía, bueno, porque ahora en la costa pusieron la fase 2, y como siempre, cada vez que hay una fase así tan próxima a la una, se empiezan a sacudir. Y nos preguntaba, decía, ¿pero qué hacemos con la olla? Y quizás Dios no está hablando con la olla, y mientras estemos dando de comer le ponemos alabanza, y los hermanos van a estar afuera y van a estar evangelizando, y nadie nos va a prohibir que oremos a una persona 5, 6, 10 metros un poco más allá. Pero nunca nuestro corazón se va a quedar justamente estancado. Siempre Dios nos va a mostrar esa salida. Y eso es lo que estaba mirando acá el Señor. Eso es lo que le estaba enseñando, diciendo, mire, ustedes tienen que encontrar esa salida porque yo vine a darle esa salida. Entonces los discípulos empezaban a mirar cómo el medio quería ahogarlo a Jesús. Como aún sus parientes no creían y querían presentarlo para que lo maten, lo despeñen, lo lleven preso, ya no esté más, no es más nuestro pariente, no, era un entenado, ni siquiera era de nosotros. Pero no sabían de que había un propósito inmenso en él. Entonces él le decía, hay un propósito muy grande que encima no es para mí solo, sino para ustedes. Por eso es que le decía, no van a poder, porque hay un propósito mientras yo haga la voluntad del Padre. Es lo mismo que te dice a vos el Señor, no van a poder con vos mientras vos estés haciendo el propósito del Padre a través de Jesucristo. No va a haber nadie que pueda con nosotros si hacemos la voluntad de nuestro Padre como la hizo el Señor Jesús. Qué bueno que es esto, hermano querido, y qué bueno que podamos aprenderlo esto. Mire, seguidamente dice, los samaritanos rechazan a Jesús. Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Vamos a ir hoy de Lucas capítulo 9, 51 al 56. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Entonces Jesús les volvió a ellos y les reprendió, así que siguieron de largo hacia otro pueblo. Mientras caminaba, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. No, hasta ahí nomás. 51 al 56. Está leyendo otra Biblia vos, ¿no? Porque no llegó. Dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, lee la Reina Valera. ¿Quieren que mandemos que descienda fuego del cielo? Como hizo Elías y lo consuman. Entonces volviéndose él les reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ahora, la cuestión de la pregunta es esta. ¿Por qué los samaritanos no lo aceptaron? Porque no le pedía mucho, sino, dice que envió mensajeros delante, lo cual fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle los preparativos. ¿Por qué no le aceptaron los samaritanos? ¿Saben por qué no le aceptaron los samaritanos? ¿Por qué? Porque cuando ellos les pusieron qué venía a hacer el maestro, simplemente viene a los preparativos, a dormir, a quedarse acá, va a Jerusalén. Y como los samaritanos no adoraban en Jerusalén, sino adoraban en el pozo de Jacob, claro que no lo iban a aceptar. Pero no es porque habían visto al maestro, sino porque vieron a sus discípulos. Porque él no vino a decirle, de paso los salvo, de paso los curo. Ellos vinieron a decir, mi maestro va a Jerusalén. Entonces le dijeron, no, porque entonces ustedes no nos quieren a nosotros y nosotros adoramos acá, simplemente por eso, no porque era Jesús. Por eso que Jesucristo después le dice a ellos, no, ustedes no entendieron. Yo no vine acá a perder las almas, sino las vine a ganar. Si ellos no me conocen, no me van a poder rechazar. Por eso le dice, no, eso no está bien lo que ustedes están pensando. Déjenlo, que ya se van a dar cuenta de quién soy en realidad y las obras que hago, y vas a ver cómo después sí me van a aceptar. De hecho, ¿se acuerdan Hechos de los Apóstoles? Que empezaron a aceptarle justamente en Samaria y que tuvieron que mandar a los discípulos, a los apóstoles, para que pudieran recibir del Espíritu Santo. Entonces Jesús sabía lo que iba a suceder, entonces le dice, no, simplemente ellos no lo recibieron, como nosotros somos judíos,
no nos queremos, ustedes están aprendiendo de que no se querían, entonces ustedes le dijeron que yo iba a Jerusalén, no me iban a dejar a estar ahí. No es que necesitan castigo, sino necesitan aprender. No es que me rechazaron a mí, sino rechazaron lo que ustedes le dijeron que yo iba a hacer. Entonces primero enséñenle y después sí vamos a ver si me rechazan o no. ¿Sí? Y es ahí donde el Señor nos sigue enseñando. Entonces muchas veces no hagamos de esto una persecución de aquellos que no nos aceptan, sino enseñemos primero. Y es ahí donde cuesta enseñar primero. Porque muchas veces no nos toman a nosotros porque hay muchos que fueron usando esto como otro medio y ya vienen bastante mal con el tema de cuando viene una campaña evangélica, cuando alguien viene evangelizando, cuando alguien le habla de un ministerio. Ya tantas veces le han hecho mal que simplemente ellos recuerdan y sobre su recuerdo juzgan, pero no conocen cuando viene usted con un corazón limpio, con ganas de enseñarle de Jesús, con ganas de que puedan aceptarlo de esta vez porque pronto viene Él. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le decía al Señor. No, yo no vine a perder las almas, vine para ganarlas, dice. Dice, Lucas interpreta el viaje a Jerusalén como el primer paso hacia la cruz. Tomaron la ruta más directa entre Galilea y Jerusalén, que atravesaba Samaria. Se le negó el alojamiento porque iba para Jerusalén. Los samaritanos adoraban el monte Gerizim. Juan y Jacobo, los hijos del trueno, tenían celo por el honor de Jesús. Ellos querían pedir que cayera fuego del cielo para consumir a los samaritanos. Jesús les reprendió por su actitud de venganza. El mismo Juan después llegó a ser el apóstol del amor, cuando acá pedía que baje fuego del cielo. No, le agarró eso, pero después llegó cuando comprendió. Mire usted que no solamente debían aprender las personas que iban a ver a pasar a Jesús, sino tenían que aprender las personas que estaban con Jesús. No solamente los que dirían, bueno, si pasa Jesús por acá, lo recibimos, por ahí algún milagro hace, sino los que decían, mira que Jesús viene. Todavía aún ellos deberían aprender. Por eso nunca debemos de medir cuándo nosotros estamos totalmente preparados. Porque aunque cuando estemos con Jesús, aunque estamos con Jesús, todavía nosotros debemos aprender. Y eso es lo bueno, lo lindo, no se sienta mal, al contrario, siéntase muy bien, porque el estar enseñado por Jesús significa de que Él tiene cuidado de nosotros. También si los reprendió, no los castigó, simplemente le dijo, no, que ustedes no saben las cosas, le fue enseñando. Cuando nosotros nos equivocamos, el Señor también, por medio de un hermano, por medio de su Espíritu Santo, nos dice, no, estás equivocado, esto no es. Pero no para avergonzarnos, sino para que nosotros aprendamos. No se sienta mal cuando un hermano le dice, eso no es lo correcto. No se sienta mal cuando un hermano le dice, no, me parece que no es así. Juzgando por la Escritura y juzgando por el coso, me parece que no es así. Al contrario, tómelo como que Dios está atento a su vida y a su corazón. Dice, el ciego de nacimiento, ¿se acuerda? San Juan capítulo 9. San Juan capítulo 9. Mire cómo nos hace saltear, pero para que sepamos nosotros cómo van escritas exactamente, cronológicamente, estas cosas que hizo el Señor Jesús en Judea. Perdón, pastor. Se me está por apagar el teléfono porque se me estoy quedando sin batería. Si se me corta, lo escucho después. Bueno, no hay problema. Ahí vamos. Dice, el ciego de nacimiento, San Juan 9. Hay algo que me llama a mí la atención, es al principio, después vamos a ir al versículo 5, pero dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y algo que me llama la atención, porque en esta ocasión Jesús vio al ciego de nacimiento. Quiere decir que Jesús fue a buscar a este ciego. Este ciego no vino a él, ¿sí? Sino que Jesús pasaba y lo vio. O sea que él fue a buscarlo. Y dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra
e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ustedes saben que esto es uno de los temas más lindos que hay, de cómo es que nace un discípulo. Ahora vamos a ver cuánto cuesta ser un discípulo más adelante de Cristo. Pero esta es la realidad de cómo nace un discípulo de Jesús. Porque la realidad fue que Jesús lo vio. Él no podía porque era ciego de nacimiento, ¿no? Pero a diferencia del otro ciego que gritaba, ya había oído de Jesús y oída de que venía. Por eso le dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero este no, este lo sorprendió porque Jesús lo vio y se ve que se acercó para sanarlo. Y ahí comenzó justamente esta charla entre los discípulos. Y había tantas costumbres y tanta tradición de los discípulos que lo primero que le preguntan es, ¿alguien en la vida de este muchacho pecó? O sea, la tradición estaba tan metida en sus corazones que ninguno le preguntó si podía haber sido ciego por otra cosa, ¿no? Sino que la tradición decía, alguien está enfermo, alguien pecó. Él, sus padres, su madre, no hay otra. En este tiempo le podrían haber preguntado, no sé, tuvo un accidente en moto, en auto, algo le pasó, ¿sí? ¿Qué más? O sea, las tradiciones todavía están tan arraigadas que juzgan por lo que conocen simplemente. Y vuelvo a decirle, eran los discípulos que estaban con Jesús. En vez de decirle, Señor Jesús, ¿lo vas a sanar? O sea, yo si fuera discípulo y verlo a Jesús que se acerca a un ciego, acá estamos, vamos, ¿lo va a sanar? No, hubo uno que le preguntó, Señor, a ver, como para hacerse el sabiondo, ¿quién pecó? ¿Esto es sus padres para que este fuese ciego de nacimiento? ¿Sabe qué? Uno de los mayores problemas que hay es leer la Biblia con el filtro de la tradición. Es querer leer la Biblia con lo que nosotros conocemos y no tener el corazón abierto para ver qué nos dice la palabra de Dios a nosotros, ¿sí? Leer la Biblia con el filtro de la tradición, o sea, yo voy a leer para juzgar según mi conocimiento, me voy a perder un montón de las exquisiteces que dice la Biblia y que me va a hablar a mí. Ahora, si yo leo sabiendo de que me va a hablar Dios a mí, ahí sí Él me va a sorprender. Y esto parecería que pasa justamente en este momento. Sus discípulos estaban haciendo preguntas sin conocer y no esperaron a que su maestro le dijese o hiciese lo que iba a hacer. Siempre hay uno que se adelanta y quiere saber más de aquel que va a hacer simplemente por lo que había visto hasta ahora. Pero el Señor lo sorprende, porque le dice, nadie pecó. Y imagínense cómo se habrán puesto. ¿Cómo que nadie pecó? No, nadie pecó acá. ¿Por qué tienen que pecar? Simplemente esto es para que las obras de Dios se hagan de manifiesta. ¿Qué obra? Vengan para acá. Vaya, lávese y sea sano. ¿Y sabe qué? Hay algo tan lindo. Cuando Jesús hace las cosas como Él quiere, no hay manera de revertirla. Porque quizá usted podría decir, claro, como nosotros no estamos acostumbrados a preguntarnos, les digo, yo soy el preguntón, yo dije, pero hay una cosa, ¿dónde estaban estos muchachos? ¿Estarían a una cuadra del estanque de Siloé? ¿A 2 o a 4 cuadras? Pues yo miraba mucho, vio los dibujitos cuando era chico y siempre estaba el suspenso. ¿A cuánto estaban estos muchachos del estanque de Siloé? Porque usted me dice que, si usted ve bien, era ciego. Si usted ve bien, era ciego. Pero escúcheme, dice que él hizo lodo con la saliva, se lo untó. Y el ciego no veía lo que le hizo. Habrá sentido algo frío, ni habrá visto, habrá escuchado, ¿no? Habrá parecido, ah, ¿qué pasó acá? Uy, esto está frío. Pero con eso, él tuvo que ir y secándose hacia donde estaba el estanque de Siloé. No dice la Biblia si está en una cuadra, 2, 3, 4 cuadras, pero tuvo que ir. Ahora, ¿qué le impidió a ese muchacho que no vio lo que le hizo Jesús el poder refregarse y sacárselo si él no veía? ¿Cuál era el hecho de ir hasta allá con el lodo en los ojos y lavarse? ¿No? A ver, era la esperanza de buscar una cura para una enfermedad que él no sabía por qué le vino. Era la esperanza de poder que alguien le dijo
y escuchó una conversación y su corazón latió porque sabía que él solo podía sanarlo. La conversación que escuchó el ciego es que se acercaba a Jesús, el que escucharon hablar tanto. Se acercaban, ¿y por qué sabía que era Jesús? Porque sus discípulos empezaron a preguntarle. Y le preguntaron, imagínense usted ciego ahí, ¿quién pecó, maestro? ¿Este o sus padres? Y él unas ganas de decirle, yo no pequé, mis papás no sé si pecaron tampoco. A mí, yo cuando era chico ya, cuando nací así, jamás pude ver. Yo no tengo la culpa si mis padres pecaron, pero no lo dejó hablar, porque Jesús le dijo y le aclaró en el momento, no pecaron ni sus padres ni este, sino es para que las obras de Dios se hagan de manifiesto. ¡Este es Jesús! ¡Este es Jesús! Dijo. Por eso soportó todas esas cosas. Y por eso no sé a cuántas cuadras estaba del estanque, pero fue obediente y se fue hasta el estanque. Y sabía que en ese estanque no era cualquier estanque, sino eran de las aguas de Siloé, las aguas del enviado. ¿Sabe qué? Hay una parte en la Biblia que dice, ustedes rechazaron las aguas del enviado. Esas aguas eran especiales para la tierra de Israel. Esas aguas no eran cualquier agua ni cualquier estanque. Ese estanque lo protegió David. Era un estanque tan lindo que no sé yo si hubiese sido otro, le hubiesen permitido lavarse los ojos ahí. Pero como este no veía, simplemente sabía que había un estanque. Simplemente sabía que ahí cerca había agua. No sé si alguien lo llevó, si tenía un lazarillo o no, pero alguien lo tuvo que acercar hasta ahí, y aunque por ahí era algo medio y lavarse la cara en el agua de Siloé, no era justamente para eso. Pero él lo hizo porque lo mandó a alguien que le dijo que las obras de Dios iban a ser de manifiesta. No sé si va entendiendo, mi hermano, mi hermana querida. Muchas veces nosotros vamos a estar en alguna situación que no vamos a entender el porqué. Jesús nos va a mandar a hacer algo, el Señor nos va a mandar a hacer algo. Y nosotros tenemos que recorrer no sé qué distancia, ni sé qué tramo, pero tenemos que hacerlo de esa manera, confiando en quien nos habló, aunque no lo vimos, pero nos habló. Cuando Dios dice a tu corazón, todavía no es el tiempo. Como hay muchos hermanos que están pasando por una situación que no saben por qué, pero todavía no es el tiempo. Y simplemente nosotros debemos hacerle caso al Señor. Qué bueno, porque me encanta, ¿no? Cuando más adelante, ¿cuántas veces lo interrogan a este ciego? Montón de veces lo interrogan a aquellos que le decían, ¿no? No es lícito de que te sane el día sábado. Otra vez de nuevo ese día. Dice, buscó al hombre para sanarlo. Dice, el hombre no lo buscó a él. Utilizó en este caso para enseñar a sus discípulos que la enfermedad física no es siempre un castigo por los pecados personales. Jesús declaró aquí, soy la luz del mundo. Otra vez sanó usando su propia saliva. Pidió algo al hombre. Ve a lavarte al estanque de Siloé. Obediencia. Obediencia. Muchas veces, ¿cuántas veces nos preguntamos nosotros? ¿Por qué voy a ir a aquel lugar? Si acá lo tengo más cerca. No sabe, de esa tengo un montón. ¿Por qué no me puedo congregar acá que está a 3 cuadras y tengo que ir a 3 kilómetros? Porque muchas veces Dios no está viendo si somos obedientes, hermanos queridos. Dice el ciego, tuvo que obedecer el mandato del Señor. Ir a lavarse por fe. Regresó viendo. Nota el testimonio y la fe del hombre. Fue expulsado de la sinagoga por su testimonio acerca de Jesús. Jesús se le reveló a él como el Hijo del Hombre. El hombre creyó y le adoró. Ahora el ciego veía, y los que veían tenían los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque muchas veces le preguntaron a él quién te sanó. Y me encanta cuando él le dice, no sé quién me sanó. Tanto me preguntan, ¿ustedes quieren ser sus discípulos? Le dice. Dice, vos fuiste siempre ciego y nosotros veímos. ¿Y tú nos vienes a enseñar a nosotros? Y lo expulsaron, dice. ¿Cuántas veces nosotros creemos sabiendo un montón de cosas? Viene alguien y nos enseña porque estuvo en la presencia de Dios y no le creemos. Pero gloria a Dios porque Dios sigue enseñando aún a los que creemos que no le puede enseñar. Me encanta porque dice, este no es el que pedía limosna, a él se le parece, dice, ¿no? Y él dice, yo soy. Qué lindo, ¿no? Porque muchas veces van a ver el cambio. ¿Cuántas veces usted ha orado a una persona y la encuentra al otro día y la ve totalmente cambiada? ¿Cuántas veces usted ve a una persona que está agobiada, que está enferma, que está mal, que está atribulada, y simplemente con una oración al otro día la encuentra y parece otra persona? No sé qué pasa en la persona,
pero brilla, ya es distinto, su manera, su andar, su disposición ya no es la misma. Cuando lo ve a usted lo mira de otra manera, no lo mira como en un principio que fue una guerra al poder tratarlo, ¿no? Sino como, hola, ¿cómo está? ¿Y dónde sale tanta sonrisa? Por eso el Señor dice, venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Eso es, hermano querido. Los fariseos, ¿se acuerdan? Entrevistaron al hombre varias veces declarando que Jesús no pudo ser de Dios porque sanó en un día de reposo. ¿Se acuerda ellos? ¿Se acuerda lo que le dice Jesús siempre a ellos? Vosotros que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Saben por qué se lo dice, no? ¿Saben por qué le dice vosotros que coláis el mosquito y tragáis el camello? Porque cada vez que se caía la bebida un mosquito, como tenía más de 4 patas, le decían inmundo, lo sacaban con un palito y decían inmundo fuera, ¿sí? Pero Jesús sabía muy bien que ellos dentro de las ofrendas, por la parte de atrás, recibían a los camellos, y los camellos eran inmundos por las pezuñas. Por eso se los comían también, por eso ustedes colan el mosquito, pero tragan el camello. Ustedes colan simplemente lo que ven las personas, pero aquellos que están allá atrás no lo ven. Por eso les decía, ustedes coláis el mosquito, pero tragáis el camello. ¿Por qué no le dicen a las personas que también agarran la ofrenda que está prohibida? Por eso el Señor siempre sabía las cosas y conocía los corazones de los hombres. Qué bueno. Dice, su pecado consistía en pensar que veían bien. ¿Sabe qué significa eso? Orgullo. Nosotros vemos bien, nosotros sabemos la palabra de Dios. Dios a nosotros nos encomendó su palabra. Nunca nosotros podemos fallar porque hemos traído durante tantos años la palabra verdadera de Dios. Y Dios dice que se habían olvidado de lo más importante. Jesús es el buen pastor. San Juan capítulo 10, ¿se acuerdan? Versículo 1 al 12. Hay una sola puerta a la salvación. Jesús dice, yo soy la puerta. Las ovejas conocen la voz del pastor y le siguen. El pastor conoce a sus ovejas por nombre, los guía, no seguirán por la voz del extraño. Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Haya alimento el que está con él y nos da vida en abundancia. ¿Sabe por qué habla generalmente de que las ovejas iban a escuchar la voz del pastor y seguirlo, no? Hay algo en el cual muchos conocemos, hay otros que no, por las tradiciones. Sabían que en la Argentina el pastor va delante de las ovejas, ¿no? Para decirlo, en Sudamérica el pastor va adelante y las ovejas lo siguen. Pero en Israel es al revés. En Israel él las nombra, va chiflando y las ovejas van adelante y el pastor va atrás. ¿Nunca se dio cuenta usted de eso? Fíjese en los videos donde pasan de muchas ovejas que son de otros países, que los pastores pasan al final, no pasan al principio. Ahora miren la Argentina, ustedes los pastores se van a dar cuenta que van adelante, no van atrás. Por eso es que él dice, él conocerá mi nombre, porque es cuando las saca, él las nombra y van saliendo y se van yendo y ellas van, pero van seguidas por los perros, pero el pastor va atrás, no va adelante. Por eso es que conocen y por eso es que no se alejan. Y por eso es que da justo siempre esta parábola, porque saben dónde está justamente el pastor. Aunque se alejen, escuchan la voz del pastor y lo siguen. No hace falta, no se van solitas, siempre se quedan igual. Y siempre va una atrás de la otra. Porque sabe, la única manera que la de atrás está junto al pastor, la más chiquita. Dice, él hará un rebaño, dice, tiene otras ovejas de otros rediles, o sea, naciones, y hará un rebaño. El Padre me ama porque pongo mi vida para volverla a tomar. Versículos 17 y 18. Nadie me la quita, tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Esto revela claramente su deidad. La deidad de Jesús. Por más que él fue obediente al Señor, él tenía el poder de volver a tomar la vida, pero él la quiso dar por nosotros. Dice el verdadero discipulado. Esto me interesa mucho. Lucas capítulo 9, por favor. Versículo 57. ¿Lo tienen? Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Mientras caminaban
Alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Dijo a otro, ven, sígueme. El otro aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierra a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. Su deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo, sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Dice, el primero ofreció seguir a Jesús a donde quiera que vaya, pero no había contado todo el costo de dejar su hogar y sus comodidades. Jesús llamó al segundo y él quería volver a la casa hasta que su padre muriera. Quizás meses o años después, no sintió la urgencia del llamado y quiso poner en primer lugar a sus padres. Jesús invita al tercero a anunciar el reino de Dios, o sea, predicar, pero este estaba distraído por la familia también. Jesús dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahora, hermanos queridos, ¿sabe cómo se ve esto en el día de hoy? Dice, no sintió la urgencia del llamado. ¿Sabe cuántos hermanos hoy en día no están sintiendo la urgencia del llamado? ¿Sabe cuántos hermanos por día yo estoy conversando que dice, pero todavía no estoy preparado, todavía tengo muchas cosas, todavía no sé cómo hacerlo, y el todavía, y millones de todavía, y toneladas de todavía interponen al llamado de Dios, ¿sí? Y eso es una de las cosas que está impidiendo que los buenos obreros vengan a trabajar a las mies del Señor, el todavía. Es decir, yo no estudié, yo no sé esto, yo no, nunca estuve con gente, tengo vergüenza, no puedo compartir, no sé cómo hacerlo, nadie me quiere, nadie me ama. Entonces, una de las cosas que impide, y la más grande que impide en estos momentos seguir a Cristo, es el todavía. Hermanos queridos, venzamos el todavía. Hablemos con nuestros hermanos y digámosle que ya no hay tiempo para el todavía. ¿Sí? Hay un llamado de Dios y el que sabe que lo llamó Dios tiene que hacer la voluntad de Dios porque lo llamó Dios. No porque sea algo malo, sino al contrario, porque es algo muy bueno y porque es algo que no a muchos se le has dado. El poder ser discípulo de Dios y el poder ser llamado por Dios. Entonces no es tiempo de andar todavía de poniendo excusas, sino en este tiempo necesitamos que los hijos de Dios sientan el llamado de Dios. ¿Sabe cuándo me di cuenta que todavía, dice, hay muchos todavía? Cuando escucho una sola palabra y las personas empiezan a retorcerse para buscar excusa. Cuando empiezan a decirle, ¿sabe usted, conoce qué es Cruzadas Internacionales? Chao, murieron todos, chao, no hay más discípulos. ¿Sabe que Dios lo está preparando para llamarlo? Y para que aún las provincias puedan conocer del amor de Dios y todo lo que le dio en su vida. Chao. Esto queda corto. Muchísimas personas, así con grandes llamados de Dios, no estoy preparado. Lo primero que te dice, no estoy preparado, no puedo, no tengo, no estoy, me voy, me fui. Nunca más le hablaron. Y si ustedes vieran las hermosas amistades y los hermosos lazos que se hacen cuando usted sale a misionar, cuando usted sale a evangelizar, cuando usted sale a dar a conocer el reino de Dios. Cuán hermoso es que lo visiten, que a su casa llegue una persona de otra provincia y le venga a hablar del Señor. Aunque usted recontra conozca, pero qué bueno es que alguien se mueva de un lugar tan lejos a venir a visitarlo, a verlo, a hacerle acordar que hay hermanos de otro lado. Ahí empieza, no, que yo esto, que yo aquello, que yo esto, que lo otro. 50 se anotan, 2 llegan a ir. El llamado, hermano querido. En este tiempo el Señor está haciendo muy visible los llamados. Depende de nosotros de que podamos tomar ese llamado como Dios quiere que lo tomemos. Gloria sea al Señor. La misión de los 70. Lucas capítulo 10, versículo 1 al 23.
¿Se acuerdan ustedes, no? Hay mucha semejanza con la misión de los 12, pero estos eran 70. Pero hay algunas diferencias. Hay muchas diferencias. El ministerio de los 70 no está limitado a los judíos, sino a toda ciudad donde iba Jesús. La misión de los 12 era permanente y la de los 70 momentánea. Por eso le predijo persecución solamente a los 12. Cristo ordenó a los 70 de no malgastar el tiempo con largo saludo en el camino, porque la misión era urgente. ¿Sabe por qué el Señor Jesús le dijo, y cuando encontréis en el camino, no os saludéis? No era que Dios estaba diciéndole de que no saludemos a las demás personas, a los hermanos. Porque usted conoce cómo es el saludo en Israel. El saludo en Israel no es un hola como nosotros. Hola, ¿cómo andás? Hola. No, no es así. El saludo en Israel es encontrarse con una persona, darse 2 besos, decirse shalom, y al decirse shalom tiene que decir todas las bendiciones de su vida. El otro le dice shalom, le dice todas las bendiciones de su vida, y después entonces le empieza a contar los problemas de este y después los problemas del otro. Por ende, un saludo en Israel dura 1 hora, 1 hora y media. Por eso que Jesús le decía, no estén saludándose. Imagínense que encuentran a 20, ¿cuánto tardan? Entonces, por eso es que en Israel se saludaban los que eran muy queridos, muy amados, muy conocidos. ¿Sí? Por eso, si no el saludo era distinto, pero si le decían shalom, chao, ahí te tenías que plantar, decir todas tus bendiciones, las bendiciones del otro, decir todos mis problemas, todos tus problemas, y después sí, seguimos viaje. Por eso que Jesús le decía, apuren, porque si no, se la van a pasar saludando. No era como acá, hola, ¿cómo andás? Y seguían. El regreso de los 70. Regresaron con profundo gozo. Salieron con fe y vinieron con grandes resultados. Hasta los demonios se les sujetaban. Pero Jesús le aconsejó que debían regocijarse más por tener escrito su nombre en el libro de la vida. Y acá le dice, ¿qué quiso decir Cristo al afirmar que había visto a Satanás caer del cielo como un rayo? ¿Se acuerda usted, no? Lucas 10, 18. Pero si usted se va a Isaías 14, 12 al 15, se va a dar cuenta. ¿Se acuerda? Dice, yo he visto caer a Satanás como rayo. No es que le estaba diciendo que él lo vio caer y se terminó, sino le estaba anunciando de que ahora, con el resultado que traían ellos, estaba viendo de que Satanás seguía estando en el mismo lugar, vencido. Le estaba diciendo a los discípulos, yo lo vi caer a Satanás como un rayo, yo lo vi derrotado, pero con la noticia que ustedes me traen, estoy viendo que sigue derrotado y va a seguir derrotado. Y eso es una de las cosas que el cristiano debe aprender siempre, que Satanás está vencido por el Señor Jesucristo y que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Amén. Así que hay que tomar el lugar de hijo de Dios y saber que Satanás está vencido. Pero para eso nosotros debemos andar como Cristo anduvo. ¿Sí? Bien ahí. Marta y María, ¿se acuerdan ustedes? Lucas 10, 38. ¿Se acuerdan de Marta y María? Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir a mí sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Gloria a Dios. Marta y María, las dos amaban mucho al Señor, ¿sí? Es más, a su hermano también lo amaba mucho. Pero ¿por qué le dijo a una que la otra había agarrado la mejor parte? ¿Es malo ser prolijo en la casa? Porque hay muchos que por ahí pueden llegar a confundir
¿no? Marta era muy prolija y era muy afanosa y limpiaba y barría y estaba, y le llamó la atención y le dijo, Jesús, Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana no me ayuda? Y no era que era malo, no es que es malo ser limpio, ordenado en la casa, sino que hay que saber cuándo darle el tiempo al Espíritu Santo y al Señor Jesús. Lo que está marcando es que María se dio cuenta cuándo debía estar siempre atenta a la enseñanza de Jesús. Y Marta no se dio cuenta. Marta creía que con el servicio iba a cumplir con todo lo que le mandaba Jesús. Y no era así. El servicio es una gran parte, pero la otra gran parte es escuchar la voz, obedecerla y cumplirla. Por eso le dice, esta agarró la mejor parte, no le será quitada, porque me prestó atención, él sabe, ella, lo que yo le dije, y ahora lo voy a poder cumplir. Ahora, Marta, vos, ¿qué vas a cumplir? Ay, no sé, yo no estuve atenta. Eso es el tema. No es que está mal que seas atenta y que seas afanosa por las cosas, sino que justamente en el momento que es propicio escuchar a Jesús, debemos de escuchar a Jesús. Amén. Quiero que vayamos a ver Lucas capítulo 13, por favor. Versículo 1 al 5. Para terminar. Lucas capítulo 13, versículo 1 al 15. Búsquenlo, léanlo tranquilo. Sí. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, sino os arrepentís de todo, pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada. Está bien, hasta el 5, siervo. Se me fue. Del 1 al 5. Escúchenme, ustedes conocen esto, ¿no? Y saben por qué se los dijo. Quiero que aprendamos algo, porque ahora vamos a aprender un poquito de la gracia. Y escúchenme bien. En este mismo tiempo estaban algunos de los que contaban, dice, acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Estaban en una conversación, estaban sus discípulos, estaba Jesús, y había algunos que estaban comentando algo, ¿sí? Y lo que estaban comentando, escúcheme bien, ¿viste cómo Pilato mató a los galileos y la sangre de ellos salpicó y hizo toda la ofrenda tan mala, dice? Porque mezcló la sangre de los galileos con el sacrificio. Qué hombres malvados habrán sido, ¿no? Para que llegue a esa semejante cosa. Claro, no sé si algunos vieron la novela, en una parte de la novela cuenta justamente eso, ¿se acuerda? De que Pilato quería hacer un acueducto y fue y quería agarrar de las ofrendas del templo y algunos galileos se lo querían impedir, los mató y justamente la matanza era el lugar de los sacrificios. ¿Sí? Pero esta conversación trajo algo sobre Jesús. Y quiero que prestemos atención porque ahora vamos a ir a un pasaje bíblico que muchas veces no le hemos prestado atención. Después nos va a hablar de la parábola de la higuera, no sé si se acuerda, y la sanidad de la mujer encorvada. Pero quiero que prestamos atención a esto. Jesús los escucha esto hablando de cómo murieron los galileos y cómo la sangre de los galileos pudo manchar el sacrificio hacia Dios. Y Jesús le dice, ¿ustedes se creen que estos galileos eran muy pecadores? Y lo habrán mirado, ¿no? Y dice, no, si ustedes no se arrepienten de sus pecados, van a morir exactamente igual que ellos. Pero le agrega más el Señor Jesús porque conoce todo lo que había pasado. Y le dice, ¿y los que se le cayeron la torre de Siloé, acaso no eran judíos, no eran de acá? Sí, ¿y ustedes se creen que ellos eran más pecadores que ustedes, todos los que están en Jerusalén, por eso se le cayó la torre? Y debería haber sido.
Aunque decían que no, debería haber sido. No, le dice Jesús. Si ustedes no se arrepienten, ustedes van a morir exactamente igual que ellos, pero no porque se le iba a caer una torre o porque lo iban a matar, sino en el mismo estado. Si ustedes no perdonan, si ustedes no se arrepienten, si no viene algo sobre sus vidas que le da una comisión de pecado, ustedes van a morir igual de pecado que ellos. No porque lo que les sucedió, sino por el estado de su corazón. El estado de su corazón es igual que los galileos que ustedes están haciendo mención, y es igual que los que se le cayeron a la torre de Siloé, esos 18. Son pecadores. ¿Por qué? Porque no se arrepienten. ¿Por qué? Porque el perdón no entra en su vida, porque si no hay arrepentimiento no entra en su vida. Ahora, nadie le preguntó de estas personas, y aún sus discípulos, no lo miraron, le dijeron, Señor, pero ¿cómo nos vamos a arrepentir? Jesús estaba enseñando, y estaba enseñando a las personas que estaban hablando mal de otras personas, como diciéndole, no traten ustedes de pecadores al que le sucede algo malo, trate de pecador al que está haciendo pecado, no porque le sucede algo malo. A ver, si alguien, en Dios no permita, se cae de un andamio, no se cae porque es pecador, se cae porque el andamio está flojo, porque había mucho viento, porque no tenía cinturón de seguridad, ¿no? Pero no porque era pecador. Entonces, eso es lo que le estaba diciendo. Ellos no eran pecadores por ser Galileo. No, eso está mal. Si ustedes no se arrepienten, el mismo estado que tenían esto, el mismo estado lo tienen ustedes, se van a morir igual. Ahora, lo que le debía de tener que terminar de enseñar es qué era lo que necesitaban para el arrepentimiento. Y hay acá una parte en la cual nosotros no le prestamos atención. Por favor, a ver si usted puede ir a Esdras, capítulo 7, versículos 21 y 22. Yo lo espero. Mientras le voy haciendo acordar. El libro de Esdras, cuando comienza, del capítulo 1 al capítulo 6 está Zorobabel. Del capítulo 7 en adelante empieza Esdras. Después viene Nehemías. Pero acá hay algo que le permite ver exactamente lo que estaba anunciando el Señor Jesús ahí para el arrepentimiento. ¿Sí? Y acá habla de Altarjerje o Altarjerje, ¿sí? Que le da permiso para algo al pueblo. Y le da una orden específica y le tiene que llamar la atención algo. 21 y 22. Y por mí, Altajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río. Todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Acá viene lo interesante, hermano querido. En este contexto bíblico, había un hombre que le dio permiso a Esdras, y fíjese cómo lo trata Esdras. Dice, al sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios. O sea, un maestro, cuando es un sacerdote, es un maestro que aprende, es un maestro que vive y es un maestro que enseña. ¿Me escuchó bien? Es un maestro que aprende, es un maestro que vive, es un maestro que enseña. Jesucristo hacía exactamente eso. Y ahora fíjese una cosa, que este Altarjerje le daba permiso a Esdras y le daba la orden para todos los que estaban del otro lado del río, las cosas que se le debían dar a él para que reconstruya el templo de Dios. Y me llama la atención esto, y a usted también, porque acá es donde va el caso. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Ahora, escúcheme, ¿por qué le ponía medida al oro y no a la sal? ¿Por qué le dijo, hasta acá le dan oro, hasta acá le dan plata, hasta acá le dan vino, hasta acá le dan cebada? Pero cuando llegó a la sal, sin medida. ¿Sabe que en aquel entonces la sal era más importante que las otras cosas? La sal valía más que las otras cosas. Pero ¿por qué da sin medida la sal? Porque la sal tipifica la gracia. Porque la sal tipifica las cosas que hace justamente el Espíritu Santo en el corazón del hombre. Porque dice, vosotros sois la sal del mundo.
Sin gracia no podemos ser la sal. Sin gracia, cuando anunciamos el evangelio, no trae arrepentimiento. Y era lo que le estaba enseñando el Jesús, que debían de arrepentirse porque si no iban a morir en el estado del otro. La sal no solo preserva, sino que la sal no deja que se pudra. La gracia no deja que vos te pudra, sino te preserva. Y aún la sal era usada para sanar heridas. La sal tipifica la gracia y el perdón del Señor Jesucristo. La sal sana las heridas del corazón. La única manera de no morir en el mismo estado del otro es cuando uno sana su corazón. La sal era lo más importante de la paga, por eso de ahí sale la palabra salario. Era lo más importante que uno debía recibir al terminar la jornada. Tipifica la gracia. La gracia sin medida no te hace nada. Si la plata te iba a hacer algo si estás sin medida. Si el vino te iba a hacer algo si estás sin medida. Si la comida te iba a hacer algo si estás sin medida. Pero la gracia no te va a hacer nada sin medida. Porque la gracia es la que perdona, la gracia es la que sana, la gracia es la que te hace ser diferente a las personas que murieron por una causa que vos no conocés. Por eso lo que le enseñaba el Señor Jesús acá, que Él traía la gracia sin medida. Jamás voy a poner una medida para aquel que necesite la gracia y dentro de la gracia el perdón. Por eso le decía, no crean ustedes que ellos eran más pecadores que ustedes. Si ustedes no obtienen de mí el agua de vida, la sal sin medida, la gracia no va a venir sobre ustedes y van a morir exactamente igual que el otro. Por eso le estaba diciendo, yo traigo la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y en esta enseñanza le estaba diciendo a sus discípulos, no necesitamos ver la gente que se muere, sino necesitamos ver la gente que vive por la gracia. No necesitamos juzgar a aquello por qué le ocasionó esto, sino necesitamos ver a los que son libres por la gracia de Dios. No necesitamos ver cuántos se mueren ahora, no se mueren o se contagian. Necesitamos ver cuánto Dios salva para que sigan anunciando el evangelio. No necesitamos estar a la expectativa si el mundo nos da permiso. Necesitamos la gracia de Dios para que Dios nos ordene lo que debemos hacer. Porque en nosotros entró el perdón. Si no entrase el perdón, somos exactamente igual a aquellos que están sufriendo. En aquel entonces que mezclaron la sangre cuando los mataron. En aquel entonces cuando se le cayó una torre que estaban construyendo. En este entonces, a los que se van muriendo, a los que no saben qué hacer, a los que no tienen comida, a los que no saben para dónde ir, a los que dijeron que ahora ya no saben a dónde recurrir porque las iglesias están cerradas. Si reconocemos la gracia de Dios, nos damos cuenta por qué le enseñaba todas estas cosas a los discípulos. Y por qué aún le enseñaba a ellos que estaban juzgando. Debemos desear esa sal sin medida, esa gracia de Dios. Debemos desear a aquellos que tienen sed, vengan y beban. Aquellos que tienen ganas de saber cómo sigue esto, vengan y pregúntenme, dice el Señor. No estén juzgando, porque ustedes no son los mismos que ellos. Porque ustedes están en otro sentido de la vida. No en la vida terrenal, sino en la vida espiritual. Hermanos queridos, vamos a ver si el Señor hizo que nosotros comprendiésemos lo que es la gracia. Si nosotros tenemos en nuestra vida esa sal sin medida, ¿sabe para qué? Para que nunca deje de salar. Para que nunca sea dada por los hombres, sino para que la sazón del Señor Jesucristo siempre esté en la boca de ustedes. Nunca, nunca crea que cuando usted habla de una palabra del Señor, no ocasiona nada. Nunca crea que cuando usted habla del Señor, en las personas no pasa nada ni repercute. Si usted quiere, no crea que la palabra de Dios vuelve vacía, bien dicho, pero que pasa algo del otro lado, pasa algo del otro lado. Si usted lo tiene así, se va a dar cuenta cuán lindo es hablar del Señor, con la gracia, con esa sal sin medida. Las demás cosas podemos tener en medida. Muchas de las cosas que nosotros queremos no las podemos alcanzar todavía. No alcanzamos la plata, no alcanzamos el vino, no alcanzamos la cebada, pero la sal en Jesucristo la tenemos sin medida. La gracia viene sin medida, porque así lo quiso el Señor. Por eso murió en la cruz y por eso resucitó, para que la gracia de Él esté en nosotros sin ninguna medida.
Nunca se la midieron al pueblo de Israel. Jamás nos van a medir a nosotros, el pueblo de Dios, la gracia de Jesucristo sobre nuestras vidas. De nosotros depende, hermanos queridos. Queda esta mesa ricamente adornada. Depende de nosotros si queremos seguir degustando un poquito más o si nos vamos a dormir. Sabemos nosotros de que mañana está el pueblo en general. Si alguno no se ha quedado o no lo ha visto o no comprendió, mañana podemos estar, pero tranquilo que ya lo hemos grabado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por esa sal sin medida. Gracias, Señor, por ese hermoso amor, Señor, que tú has derramado, que sobrepasa nuestro entendimiento, pero que sabemos indudablemente que nos lleva al bien de tu amor, Señor. Gracias, papá, porque estamos tranquilos en nuestros corazones, Señor, que suceda lo que suceda, si nos mantenemos en ti, iremos, Padre, al cielo. Gracias, Señor, Padre de la gloria, porque no podemos esperar del mundo, pero sí de ti, Señor. Espíritu Santo, abrimos nuestro corazón y abrimos nuestros oídos para que tú puedas decirnos, Señor, Padre de la gloria, cómo seguir, papá, desde mañana en adelante. Gracias, Señor, porque hoy hablarás en sueño a mis hermanos, Señor, y que ninguno deje de divulgar lo que le has hablado, papá. Gracias, Señor, porque no se acaba tu misericordia, Señor, para con todo y cada uno de los que vienen a ti, Señor. Padre, recuérdale al mundo que todo el y tú no lo echas afuera, Señor. No importa si te han despreciado 100, 200 veces, pero si vienen, tú no lo echas afuera, Señor. Es preciso que lo traigas a ti, Señor. Es necesario de que tú empieces la cosecha, papá. Gracias, Señor, porque vamos entendiendo, comprendiendo, llamándote cada día más, Señor, porque hemos de saber cuándo hemos de salar, Señor, Padre de la gloria, sin medida las almas, para que vengan a ti, Señor, Padre celestial. Todo lo que nos suceda te corresponde a ti, Señor, saber cómo y cuándo, Dios. Te damos gracias. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Gracias por el esfuerzo que pones, Señor, Padre de la gloria, por entenderte, comprenderte y amarte cada día más. Te damos gracias, te bendecimos, Padre, te clamamos a una. No te olvides de Josué, Señor. No te olvides de Josué Bazán, Señor. 4 años, Padre. Vamos, Señor, queremos festejar junto con sus padres y junto con tu pueblo, Señor. Padre, la gloria, la restauración, Señor, de este tu siervo, papá. Gracias te damos, Señor, te bendecimos, te damos gloria, honra y alabanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Pueden